Muy buenos días, amados, preciosos del Eterno. Aquí estamos otra vez para glorificar al Rey, para bendecir su nombre y para recibir su consejo. Damos gracias. Él es bueno, Él es todopoderoso. Les saludo, mis hermanos amados, desde Sevilla. Les abrazo. Les envío mis mejores deseos para que cada día permanezcamos firmes en la fe. Acompáñenme en una oración para dar comienzo a este tiempo de palabra de Dios. Ahí donde estás, mi hermano, reciba el abrazo del Padre. Reciba la comunión con el Rúa de Dios. Padre Santo, gracias. Usted es bueno en gran manera. Eres hermoso. Eres precioso para nosotros. Eres el gran yo soy, el amado, el eterno, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Israel, nuestro Dios. Gracias por la palabra, Padre, que tú envías, Señor, a nuestro corazón en esta mañana. Gracias por el consejo, por la fortaleza, por la gracia que nos envuelve, Señor, Padre. Gracias, Dios. Queremos bendecirte siempre. Queremos estar contigo todos los días de nuestra vida y alabarte. Queremos caminar contigo, Señor, seguir tus pisadas, Dios. Queremos afirmarnos, Señor, en la fe tuya, en la fe de Dios, en la fe que vence al mundo, en la fe que da frutos dignos de arrepentimiento, Padre. Queremos abrazar en esta mañana tu palabra, evocarla, Padre, guardarla en nuestro corazón y vivir por ella, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendigo a mis hermanos, Señor, en tu nombre, precioso Rey. Los que están lejos, los que están cerca y los que están aquí conmigo, Señor, en este día. Bendigo esas vidas, Señor Padre. Padre, te pido, Señor, te ruego, Dios Todopoderoso, no que les visite porque tú estás con ellos. Mi oración y mi deseo, Señor, es que te manifiestes, Señor, que ellos puedan, Señor Padre, percibir tu presencia, papá. Que ellos puedan, Señor amado Padre, saber que estás allí, que eres galardonador de los que le buscan, que es la fortaleza de su vida, que esa es la confianza, Señor, que tenemos, Señor Padre. Gracias, gracias por mis hermanos, Señor amado Padre, en todo lugar. Te bendigo y alabo su santísimo nombre. Amén y amén. Bueno, mis hermanos amados, aquí estamos para continuar con la palabra que empezamos en la semana pasada, el día domingo, y el título fue la fe, o es la fe que vence al mundo. Y esta es la segunda parte y la última, creo, pues de esta serie, ¿no? La fe de Dios, la fe que crece, la fe que vence las dificultades, los conflictos, las situaciones difíciles. La fe que produce frutos dignos. La fe que nos ayuda cada día a subir peldaños, a crecer en carácter, a madurar,
La semana pasada vimos que Dios no es emocional, que Dios tiene carácter y que los que somos nacidos de Dios tenemos el carácter de Dios. Y por eso Dios quiere decirnos que necesitamos crecer en esa fe que vence al mundo. Quiero hacer algunos recuentos así rapiditos para entrar en la segunda parte. Vimos que surgió una pregunta en medio del tema de la semana pasada y fue: ¿cuándo es o se es ganador? ¿Cuándo somos victoriosos? Y a mí me pareció muy importante que entendamos esta parte y que nos quede muy clara. Y conocimos la diferencia entre lo que dice la sociedad y lo que dice la palabra de Dios. Sabiendo que lo que es verdad, lo que permanece, es lo que está escrito en la Biblia que vino de la boca de Dios. Porque nuestra sociedad sugiere que la experiencia de victoria solo puede ser verdadera cuando usted tiene aquello que quiere cuando lo quiere. Sin embargo, la Biblia nos enseña que usted gana no cuando usted consigue lo que quiere, sino en el momento en que usted cree. Y hacíamos referencia de la victoria de nuestro amado Mesías, Yeshua, nuestro Señor. Y vimos que la victoria de Él no fue cuando resucitó de entre los muertos. La victoria que venció el momento más crítico, más duro, más apremiante de su vida, Él la libró en Getsemaní, cuando creyó que iba a estar con el Padre nuevamente, que iba a retornar a su estado de donde había nacido. Allí fue victorioso, allí venció al enemigo, allí venció el mundo, allí venció las angustias, los temores que habían en él, porque habían. Él dijo: estoy angustiado hasta la muerte. Pero cuando él le dijo al Padre: Padre, como quieras, Padre, no mi voluntad sino la tuya. Padre, creo en lo que viene después de este paso que tengo que dar. Allí dice la Biblia que vinieron ángeles y lo sirvieron, lo fortalecieron, lo levantaron, lo animaron, le dieron la fuerza que necesitaba para continuar. Entonces, amados, si estamos rodeados de problemas, no ganamos cuando encontramos la solución, sino en el momento en que creemos que Dios nos sustentará durante los tiempos difíciles o más allá. Si estamos enfermos, triunfamos sobre la enfermedad, no en el momento en que encontramos la sanidad, sino cuando confiamos en las promesas de Dios que confirman que Yeshua, el Mesías, como sanador, vino en mi vida y es real en mí. Si nos encontramos en pobreza, ganamos en el momento en que creemos en lo que Dios ha dicho acerca de mi situación económica. Si recordamos, como hablábamos ayer en el tema, en la reflexión de ayer, en que aún los cabellos de nuestra cabeza están contados por Él.
en que ni siquiera un pajarito, que para nosotros es algo que no tiene tanta importancia, no cae a la tierra sin que el Padre lo sepa. Y déjenme decirle, hermanos, que yo he meditado mucho en ese punto, porque nosotros pensamos que la muerte a Dios le es indiferente, pero nos dio a entender ayer, con la palabra de ayer, que hasta un pajarillo es importante para Él y que Él sabe cuando cae a la tierra, bien sea porque se golpea, porque se enfermó y cayó o porque alguien lo caza y lo mata. Y yo veía esto y ayer en la tarde y en la noche meditaba y le daba gracias a Dios por su palabra. Y yo espero que usted también anide la palabra de Dios en su corazón, porque esta es la que robustece nuestra fe y nos hace crecer en la fe de Dios. Yo decía y pensaba y meditaba en que hay noticia en el cielo. Hermano, cuando un pájaro cae a tierra, los ángeles van y dice, un pajarito cayó. Un cabello de mi cabeza cayó. ¿Cuánto más de nuestra persona que hemos sido redimidos, que hemos sido lavados con la sangre del Hijo de Dios? Podemos saber que Dios tiene absoluto cuidado de todas las áreas, de todas las cosas, de todas las deficiencias y aún de las debilidades que nosotros tenemos. Entonces, amados, usted y yo somos más que vencedores a partir del momento en que ponemos nuestra fe en el Hijo de Dios, en Yeshua, el Mesías, el enviado de Yahweh, la mano derecha de Yahweh para estar con nosotros. Y en lo que dice su palabra, no en lo que vemos. Y quiero que leamos 1 de Juan 5:4. 1 de Juan 5:4. Lo vimos la semana pasada, pero yo quiero traerlo nuevamente a su vida, a su corazón. Usted lo necesita tanto como yo lo necesito. Necesitamos caminar, hermanos, en esta verdad. Necesitamos caminar parados y ceñidos con esta palabra. 1 de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo lo que es nacido de Dios, nacimos de Dios. Surgió en nuestra vida un nuevo nacimiento. Somos espirituales y no almáticos, no emocionales. Entonces estamos para vencer al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Dios? Y vimos la semana pasada que la palabra vence está 2 veces y la palabra victoria está solamente una vez. Estoy haciendo un recuento, mis hermanos, porque siento en mi corazón, en mi espíritu, la necesidad que tenemos de traer a la memoria nuevamente la palabra. Y quiero recomendarles con todo mi corazón, hermanos, atesoremos la palabra, tomemos nota. Memoricemos la palabra del Señor.
no nos echemos a la espalda los sermones que oímos, como si fuera cualquier cosa que hemos oído. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Vimos la fe que le interesa a Dios. Vimos que hace tres cosas. Y dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Entonces, las tres cosas que hace la fe que agrada a Dios es que busca a Dios. Y que usted no busca a Dios para tener fe, usted lo busca porque tiene fe. Y porque necesita que su fe se afirme. Usted no lo busca a Él. Dice que el que se acerca a Dios, esa es la fe que a Dios le agrada. Que usted se acerque porque le cree. Que usted se acerque porque le ama. Que usted se acerque porque sabe que Él está allí. Ese es el primer punto. Y el segundo es que usted cree que le hay. Y hubo algo tremendo que nos hacíamos la pregunta la semana pasada. Y es que si a usted le sucede con frecuencia que usted ora y cree que Dios no está. No ore así. No se acerque así a Dios. Porque a Dios le agrada que usted crea que Él está allí. Porque si no fuese así, nosotros estaríamos hablando con nosotros mismos, como la oración del hipócrita. Que oran consigo mismo. Porque no creen que es real el momento, no creen que Él está allí. Y la otra fe que agrada a Dios, el otro punto de la fe que agrada a Dios, es que te recompensa. Es que obtienes algo para lo cual tú te acercaste. Y solamente con saber que estás con Él, esa es la bendición más grande. Hermanos, ¿quién es para ti Dios? ¿Quién es Dios para ti? Si para ti, para mí, Dios es el eterno, es el supremo, es el más grande, es el más santo, es el todopoderoso, es un privilegio que yo me acerque creyendo que Él está y que me va a bendecir con su presencia. Esa es la fe que a Dios le agrada. Entonces, hermanos, ahora sí entramos al tema de esta mañana. Y dijimos que íbamos a mirar 6 características adicionales de fe que estos versículos revelan. 6 características de fe. Y tome nota, por favor. A no ser que usted tenga una mente prodigiosa y pueda retener todo y recordarlo y vivir por ello. Yo necesito anotar. Número 1, la fe es segura. La fe es segura. Y el apóstol Pablo utiliza esta palabra cuando dice que está seguro de que nada puede separar al creyente del amor de Dios que es en Yahshua el Mesías. Esa palabra usted la encuentra en Romanos 8:38. Y esto implica siempre un proceso. El convencimiento requiere procesamiento, por eso es necesario, es indispensable que usted procese y le permita a tu corazón ser procesado por la palabra de Dios.
Porque el convencimiento requiere procesamiento, tiempo. Y el apóstol utiliza la misma palabra de nuevo para hablar de la confianza que tiene en que Yahshua ha de terminar la buena obra que ha empezado en todo creyente. Y nosotros tenemos estos textos, y nosotros lo hemos memorizado. Pero la mayoría de las veces no hemos permitido que estos textos bajen a nuestro corazón y se hagan carne en nosotros. Porque nosotros decimos, nada me puede separar del amor de Yahshua. Ni tribulación, ni angustia, ni desnudez, ni hambre. Pero cuando estamos en tribulación, pensamos que Dios nos dejó. Entonces, ¿qué es esa palabra para nosotros? Cuando estamos en angustia, creemos que estamos solos. Pero necesitamos saber que ahí es cuando más cerca Él está de nosotros. Y el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, dice, estando persuadidos de esto. Persuadido es que estamos avisados. Persuadidos es que estamos seguros. Que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Mesías. Necesitamos conocer el carácter de Yahweh. Y necesitamos saber que Él no es como nosotros. Nosotros empezamos cosas y las dejamos a la mitad del camino. Nosotros arrancamos proyectos y en la mitad del camino los soltamos. Pero Dios no es así. El carácter de Dios es que todo lo que empieza, lo termina, y Él empezó una buena obra en usted y en mí. Y por eso el apóstol dice, estando persuadidos, estando avisados, estando seguros de que Él ya comenzó una buena obra. No cualquier obra, sino una buena obra, y la va a perfeccionar. No la va a terminar de cualquier manera. Hasta el día de Yahshua, el Mesías. Hasta ese día, Él está trabajando en esa buena obra que empezó en nosotros. Y por eso es tan importante que Dios proporciona, permite circunstancias para perfeccionar la obra que comenzó en nosotros. El apóstol Pablo también invita a Timoteo a tomar su lugar en la obra de la fe, diciendo, segunda de Timoteo 1:12, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Segunda de Timoteo 1:12. El apóstol dice, yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito, para guardar mi vida, para guardar aquello que depositó en mí y que yo lo he atesorado y que yo lo he apreciado. Él lo guardará para aquel día. Entonces, hermano, la primer característica de la fe es la fe que es segura, que cree, que está persuadido, que está convencido, que está seguro que Dios empezó una obra, que Él la perfecciona y que todas las cosas que vienen, que están sucediendo en su vida, son para perfeccionarte, son para que crezcas, para que tu fe se robustezca. Número 2, la segunda característica de la fe
es la fe que se aferra. La fe se aferra. La fe se adhiere. Y esta palabra es espazomai, del Strong 782. Y es cuando el apóstol Pablo saluda a la iglesia. Recordemos que el apóstol Pablo instruye a los creyentes a saludarse unos a otros. El apóstol Pedro dice que nos saludemos con ósculo santo. Y esta es la palabra que hacemos referencia y puede significar envolver a alguien en sus brazos, saludar o dar la bienvenida. La fe que aferra. Así como la seguridad de la fe viene de considerar las promesas y ser convencido por ellas, abrazarlas significa interiorizarlas. Cuando usted ama a alguien, ¿cómo se siente cuando lo puede abrazar? Cuando lo puede cubrir con sus brazos y atraerlo hacia ti. Así debe ser. Las promesas de Dios, la palabra de Dios para ti y para mí. Y eso produce fe en nosotros. Porque abrazarlas, repito, significa interiorizarlas. Ahora que las ve con claridad, salúdelas, abrácelas, téngalas, déles la bienvenida a su vida. ¿A quién? ¿A qué? A las promesas de Yahweh, a la palabra de Yahweh, a la que puede infundirte aliento, fe, vigor, poder. Así como abrazaría a un ser querido, debe tratar las promesas que Dios ha hecho a tu vida. Téngalas por amiga. Esa es la fe que aferra. Esa es la fe que cimenta, que afirma, que establece. Acostumbremos, hermanos, a abrazar las promesas del Eterno. ¿Por qué se mantuvo Abraham? Dice que él saludaba las promesas cada mañana. Las miraba de lejos, pero las traía hacia su corazón. Se aferraba a ellas. Las saludaba. Nosotros, con frecuencia, hacemos lo contrario. Nosotros vivimos saludando las dificultades. Nosotros vivimos saludando los temores, las adversidades. Y eso lo evocamos siempre, eso lo pensamos siempre. Dios quiere que cambiemos nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de comportarnos en esta tierra para que así vivamos diferente. Número 3. La característica número 3 es la fe que confiesa. La fe que confiesa. Y la palabra griega es homologeo. Eso es confesar. Y significa dar consentimiento, compromiso y reconocimiento. Yahshua usa esta palabra cuando dice, aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará. Esta palabra también la vimos ayer, bien hermosa. Y significa estar en la misma sintonía. Significa tener los pensamientos de Yahshua en nuestra mente. La Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Yahshua, el Mesías. Pero nosotros con más facilidad y con mucha frecuencia
le entregamos nuestra mente al enemigo y a las circunstancias para que haga con ella lo que quiere. En lugar de presentar nuestras mentes a Yahshua y decirle, ponga en ellas tus pensamientos, porque escrito está, vosotros tenéis la mente del Mesías. Entonces, si me confesares delante de los hombres, por fe, en momentos críticos, en momentos difíciles, en circunstancias apremiantes para tu vida, pero me confiesas, yo también te voy a confesar delante de los ángeles de Dios. Y recordemos, eso significa estar en la misma sintonía. La fe, la persuasión y el abrazo se funden con la confesión. Porque aquí tenemos las tres características que hemos visto. La fe, la persuasión y el abrazo se funden con la confesión. Por eso es que muchas veces tenemos tantas circunstancias adversas y deslizamos, caemos muchas veces de la fe. Porque estamos abrazando lo que no es. Y se funden porque lo estamos confesando. Entonces, ¿qué debería usted confesar en su situación presente? Usted y yo debemos confesar aquello que nos ha persuadido y que ha recibido en su vida ahora. Aquello que Dios te ha hablado, aquello que Dios ha dicho de ti, aquello que está escrito en la palabra de Yahweh, aquellos pensamientos de paz y no de mal que Dios ha hablado. Eso es lo que usted debe confesar en su situación apremiante. Yo recuerdo victorias que Dios me ha dado cuando he recordado palabras que Dios me ha dado y las he confesado, las he declarado y las he puesto delante de mis ojos y las he metido en mi corazón. Ahí he obtenido victorias. Entonces, ¿qué es lo que no deberíamos confesar? Ya sabemos qué es lo que deberíamos confesar. Lo acabamos de decir. Lo que debemos confesar es aquello que Dios ha hablado de ti. Es aquello que está escrito para tu vida y para mi vida. Es aquello que en momentos difíciles Dios ha traído a tu corazón para levantarte. Siempre le he dicho a la iglesia, si lo hacen, yo no sé, tú lo sabes. Pero les he rogado encarecidamente que subrayen las palabras que Dios da, porque un día las vamos a necesitar. Un día vamos a tener que coger la Biblia y pasearnos por ella para recordar lo que Dios nos dijo que iba a suceder y que estamos viviendo, pero que Dios también nos ha dado ya la respuesta para aquello y la fortaleza para aquello. Si usted lo ha hecho, si usted ha obedecido, bienaventurado eres. Porque no ha sido en vano, ya llegaron los tiempos difíciles. Y se acercan con más frecuencia las cosas más difíciles. Y usted necesita tener su Biblia subrayada con palabras, si es posible con fechas. ¿Para qué? Para confesarlo en la situación presente. Ahora, ¿qué es lo que no deberíamos confesar? No deberíamos confesar aquello que no ha sido persuadido por Dios. Aquello que no ha dicho Dios de nosotros. Aquello que el mundo pone delante de nosotros, que el enemigo trae a nuestra mente, a nuestro corazón. Aquellas cosas del pasado que ya no son, que ya dejaron de ser. Eso no
lo debemos confesar. No debemos confesar cosas que no anhelamos para nuestra vida. Pero es paradójico, hermanos amados, que esas cosas que no queremos somos las que confesamos. Somos las que recordamos. Esas cosas que nos hacen daño, que nos afectan. Esas cosas que nos hieren nuevamente, que son como espinas allí, esas son las que recordamos. Esto es un error. Y por eso es que nuestra vida espiritual vive de arriba para abajo y de abajo para arriba. Yahshua dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo meditaba en este texto, hermanos. Yo meditaba en esta palabra. Y hermanos, ¿cuál es la abundancia que hay en el corazón de Yahweh por lo cual habló? El corazón de Yahweh está lleno de amor por usted y por mí. Y por esa abundancia habló de usted y de mí. En el corazón de Yahweh está lleno de misericordia, de gracia, de favor. Y de eso habló para usted y para mí. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que la palabra de Dios siempre le dirá lo que pasa en el corazón de Dios. ¿Por qué no la amamos? ¿Por qué no la honramos? Repito, la palabra de Dios siempre le dirá lo que pasa en el corazón de Dios. Si el corazón de Dios hay algo que usted necesita cambiar, usted lo encuentra en su palabra. Dios te lo expresa allí. Pero desafortunadamente las palabras suyas siempre, y las mías también muchas veces, siempre dirán lo que sucede en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque nuestro corazón no lo tenemos lleno de la palabra del Señor. La pregunta es, ¿cuál es la condición de su corazón con respecto a las promesas de Dios? Repito, ¿cuál es la condición de su corazón con respecto a las promesas de Dios según indica su confesión? Necesitamos reflexionar en esto. La cuarta característica de la fe es la fe que declara con claridad. Lo que precede tiene que ver con el vocabulario. Las palabras que usted ha usado que reflejan la condición de su corazón en cuanto a las promesas de Dios. No puede haber disputa en lo que se declara obvio con las cosas que Dios ha puesto en tu vida. No puede haber contradicción en lo que usted habla con lo que Dios ha dicho de usted, si su corazón está lleno de la palabra del Eterno. La declaración sin rodeos ciertamente puede involucrar al lenguaje, pero es mucho más que eso. Si usted está cerca de alguien que declara sin rodeos, oirá lo que habla a través del movimiento corporal. Hay una gran diferencia cuando una persona habla con convicción, con seguridad de lo que está hablando, a cuando una persona habla ligeramente. Cuando se habla con certeza, por eso dice que la fe es la certeza y es la convicción. Cuando se habla con certeza, con seguridad, con vida de Dios, usted transmite eso. Así las palabras sean muy sencillas.
así no sean lenguajes rebuscados, sino sencillos, pero la idea es que usted tenga eso atesorado en su corazón y que usted pueda transmitirlo porque tiene la seguridad de lo que está hablando, de lo que está diciendo. Entonces oirá lo que habla a través del movimiento corporal, las decisiones, las acciones y las palabras que usa. Su vida declara sin rodeos. Y eso produce vida. Y eso produce fe. Y eso da convicción. Y eso fortalece al oyente. Eso levanta al caído, al que necesita tener fe. Nosotros vimos en la semana pasada una serie de señales, de acontecimientos, de cosas gloriosas que vivieron los héroes de la fe, nuestros padres. En este caso, la vida de estos creyentes declaraba sin rodeos. Esa es la diferencia. Ellos declaraban sin rodeos que las promesas de Dios los había convencido. Le habían dado la bienvenida a la palabra de Dios en sus vidas. Que hablaban acerca de lo que Dios había prometido. Y que su vida entera era una prueba de la realidad de su fe. La pregunta que debemos hacer es, ¿qué dice su vida a las personas que lo rodean? ¿Qué dice su vida a las personas que se acercan a usted con necesidad de tener algo poderoso en Dios? Cuando usted habla, ¿qué es lo que usted transmite? ¿Habla de las circunstancias? ¿Habla de lo que sus ojos ven? ¿O habla de las palabras salidas de la boca de Yahweh? Ellos declaraban sin rodeos que las promesas de Dios los habían convencido. Por eso vivieron esa vida, por eso hicieron aquellas cosas de las que hablamos la semana pasada, pero ahora vamos a dar un recuento así rapidito. Pregunto nuevamente, ¿qué dice su vida a las personas que mejor lo conocen? ¿Qué dice su vida a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a su familia, a los que lo rodean? ¿De qué habla usted? ¿Qué puede usted transmitir? Número 5. La fe evoca. La fe evoca. Casi siempre que se utiliza esta palabra se traduce recordar. Evocar es recordar, porque cuando evocamos es cuando estamos recordando. Y conlleva la idea de controlar sus pensamientos, de estar a cargo de sus ideas. También implica controlar lo que usted piensa al hablar de lo que usted quiere recordar. El apóstol enseña una lección notoria a todos los que toman en serio su fe. Y es lo siguiente: si los peregrinos de Hebreos 11:15, que ahora miramos a ver qué fue lo que dijo ese versículo, hubieran puesto su mente o en su mente el país que dejaron, la vida que dejaron, todo lo que dejaron atrás para seguir a Dios,
muchas oportunidades se hubiesen dado para volver atrás. Y ese es el problema del cristiano, del Hijo de Dios. Que vivimos evocando, que vivimos recordando, que vivimos hablando de lo que quedó atrás. Y por eso es que mucha gente vuelve atrás. Usted no, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para salvación. Pero por eso es que la gente se devuelve. Por eso es que la gente se retrae. Por eso es que la gente retrocede y muchas veces se queda atrás. Porque si ellos hubieran puesto en su mente el país que dejaron atrás para seguir a Dios, muchas oportunidades se hubieran dado para volver atrás. Sin embargo, se preocuparon por pensar en la tierra prometida, un lugar mejor, un país espiritual. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Que hay un país espiritual, que hay una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Yahweh. Que el Mesías fue a preparar morada para nosotros. Allí tiene usted que colocar sus ojos espirituales, su mente, su corazón. Ellos invocaron en su mente una meta que descansaba en el centro de las promesas de Dios. No lo había prometido cualquier hombre mortal. No era una fábula, no era cualquier cosa. El Dios de los cielos era el que había prometido. Y por eso Pablo dice, porque fiel es el que ha prometido. Una meta que descansaba en el centro de las promesas de Dios. El versículo 15 de Hebreos 11 dice, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Entonces, amados, es importante recordar que debemos estar en control absoluto de lo que pensamos. Algunos pueden arguir que se le puede dar demasiado énfasis a este tema, que la pastora está exagerando. Pero ¿cómo le parece que si no fuera posible esto, Dios no nos hubiera dado instrucciones sobre cómo pensar? Y usted puede encontrarlo en Filipenses capítulo 4 y versículo 8, que Él nos dice exactamente en lo que usted y yo necesitamos pensar en el día a día. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. ¿Y sabe qué añade? El Dios de paz estará contigo. Y si el Dios de paz está conmigo, no hay perturbación alguna que pueda socavar mi mente. No hay malestar alguno que pueda afectar mi vida, porque el Dios de paz está conmigo. Y en Lucas 21:19 dice el Mesías, con paciencia ganaréis vuestras almas. Y ganar aquí significa tomar control. Y alma incluye su mente y sus sentimientos. Entonces lo que Dios está diciendo, con paciencia, usted va a tener control de su mente, de sus sentimientos, de sus emociones, de la voluntad. Entonces, amados, una de las prácticas
de la vida de fe es memorizar la palabra de Dios. Repita las promesas, invóquelas en su mente, vocalícelas. Si usted tiene alguna dificultad con sus pensamientos, porque a veces se nos van y no tenemos control de eso, que es lo que Dios nos está diciendo, que tomemos control, pero a veces prestamos la mente y divaga en otras cosas. Y vienen pensamientos oscuros, a veces, la mayoría malsanos. Y esto es lo que debilita nuestra fe, lo que debilita nuestra vida espiritual. Entonces, si usted tiene dificultad con los pensamientos, guarde los dichos de Dios. El Salmo 119:11 dice, Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Claro, en mi corazón he guardado tus palabras, lo que tú dices, y así no corro el riesgo de pecar contra ti. Y por último, la fe anhela. Número 6, la fe anhela. Y la palabra griega es oregamai, del Strong 37:13. Y significa una decisión interna para abrazar un objeto. Es estirarse uno mismo en una posición. Es como si usted dijera, esto es lo que quiero hacer con mi vida. Esto es lo que anhelo. Es la palabra que utiliza el apóstol Pablo para hablar a Timoteo. Y dice que es bueno anhelar el obispado. Este es el anhelo de mi vida. La fe anhela el cumplimiento de la promesa de Dios. La fe anhela el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, si anhelas obispado, buena cosa desea. Esa fe que anhela le agrada a Dios. Pero ¿qué anhela usted? ¿Anhela que Dios complete la buena obra que empezó en usted? ¿Anhela que Dios cumpla el propósito con el cual te sacó de tinieblas y te puso en luz admirable? ¿Anhela que Dios esté satisfecho todos los días contigo? ¿Que se goce contigo? ¿Ese es su anhelo? ¿O anhela cosas vanas? ¿Anhela cosas para su propio bienestar y confort? Es muy diferente esos dos anhelos. Porque si usted anhela esas cosas vanas, las promesas de Dios no le sirven para allá. Pero si usted anhela el carácter de Yahweh, si usted anhela tener la fe que vence al mundo, si usted anhela dar frutos dignos de arrepentimiento, si usted anhela que la buena obra que Dios empezó la perfeccione hasta el día de Yahweh, esa es la fe que agrada a Dios, que vence al mundo. Y hay una pregunta, ¿cuál es el anhelo de su vida? Y no es una herramienta para lograr el éxito personal, ojo, sino el cumplimiento del propósito de Dios en nosotros. Recordemos que aquí la vida, yo hoy estoy aquí de pie delante de ustedes, pero en la tarde no sé, mañana no sé.
Entonces, es anhelar el cumplimiento del propósito de Dios en nosotros. Y es al hacernos receptivos, activa y agresivamente a su palabra, su voluntad, su promesa y su poder. Vamos a entrar otra vez en Hebreos capítulo 11 y vamos a mirar el versículo 16 para ver qué anhelaban ellos, qué era lo que ellos esperaban, qué era lo que ellos habían atesorado. Hermanos, recordemos que ellos no tenían nada escrito. Ellos estaban escribiendo en las páginas de ese libro, de esos rollos, para usted y para mí. Ellos estaban poniendo su vida para que Dios escribiera en ellos la Biblia. Y estaban caminando por lo que Dios les había dicho. Versículo 16 de Hebreos 11 dice, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les había preparado una ciudad. Y a mí me llama la atención este texto, porque si dice que Dios no se avergonzó y no se avergonzaba de ser el Dios de ellos, quiere decir que hay muchas veces y muchas oportunidades y de muchas personas que Dios se avergüenza de ser su Dios. Debemos entender las Escrituras y cuidarnos. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergonzó, no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque ellos anhelaban eso que Dios había preparado para ellos. Ellos vivían para ellos, eso lo abrazaban, lo saludaban todos los días, lo creyeron hasta el fin. Y Él les preparó y nos preparó a usted y a mí esa ciudad. Y las personas de quienes Dios dice que no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, son aquellas personas que creemos, hacemos frutos dignos de arrepentimiento. Y la conclusión, repito, lógica, es que a veces Dios está avergonzado. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo ocurrirá esto? Que Dios se avergüenza de ser nuestro Dios. Con todo nuestro corazón le rogamos al Señor que le causemos a Él satisfacción, que seamos motivo de gozo para el Señor. Y la declaración es, Señor, anhelo que te regocijes en mi fe. ¿Qué piensa acerca de la mención que él hace respecto a la fe de Isaac, Jacob y José? Vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 20 al 22. Hebreos 11, 20 al 22 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos, de los hijos de José, y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir, y esto me impresiona, por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Sabe qué dijo José? A la nación, al pueblo, que a través de él llegó a Egipto. Él le dice, mire, Dios ciertamente los va a visitar y los va a sacar de aquí. Cuando esto suceda, acuérdense de llevarse mis huesos. Eso lo encuentra usted en Génesis 5 y 50, Génesis 50, 24. Génesis 50, 24. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará, y os hará subir
de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Eso es fe. Eso es caminar en lo que Dios ha dicho. Y vemos el cumplimiento de ese deseo de José en Éxodo 13, 19. Éxodo 13, 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y Moisés echó mano a los huesos de José porque él había jurado que él las llevaría cuando salieran de allí. Eso es fe. Así que la vida de fe es una sucesión generacional. Es verdad que una persona de fe tiene mucho que decir ante su muerte y dejar una gran herencia de fe. ¿Qué le está dejando usted a su generación? ¿Qué está usted colocando en el corazón de sus descendientes, de sus hijos? Dios espera que usted engendre en sus hijos la fe que vence al mundo. ¿Qué erigió Moisés en fe? ¿Qué fue lo que valoró Moisés? Hermanos, yo me he gozado en estos textos de la palabra de Dios de Hebreos. Recordemos que Moisés fue escondido por sus padres, pero que a Moisés lo crió su propia madre, Jocabed. Y el versículo 23 de Hebreos, capítulo 11, Hebreos 11, 23 al 29, dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por fe, vamos a esconderlo, este niño es muy hermoso. Eso era una guianza absoluta del Espíritu de Dios, del Dios de los cielos. Pero ellos obedecían lo que Dios colocaba en sus corazones. Pero yo imaginaba este primer versículo 23, ¿cómo fue que Dios llevó a su propia madre a criar a Moisés? ¿Cómo le hablaría Jocabed a Moisés acerca de cómo había reservado Dios su vida? ¿Cómo ella lo había metido en una canasta? ¿Cómo lo había puesto en el río? ¿Cómo lo habían tenido escondido primero y tapándole la boquita para que no fuera a hacer bulla? Pero cuando ya el niño estaba grandecito, ya no podemos ocultarlo más, ya tenemos que tirarlo al río, que haga Dios lo que quiera con él. Y miren las hazañas de Dios por la fe, mis hermanos amados. Miren lo que Dios hace por la fe de una pareja, por la fe de un hombre, de una mujer de Dios. Llevó a su propia madre a que le contara a su hijo y creciera su hijo creyendo en que Dios lo había salvado de las aguas, de la mano de Faraón para grandes cosas. Y eso es lo que usted necesita hablarle a sus hijos, a sus generaciones. Entonces, lo que yo veo aquí es que Moisés honró la fe de su madre, honró la fe de sus padres, porque cuando estaba grande y tuvo que tomar la decisión, la determinación más maravillosa de su vida, decidió por el propósito de Dios. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, teniendo la facultad, permítame parafrasear, teniendo la facultad de decidir. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios
que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué sucedió esto en la vida de Moisés? Porque sus padres le engendraron fe poderosa, fe robusta, fe de carácter, fe de Dios. Y él dijo, yo cumplo el propósito, que Dios cumpla el propósito, para lo cual me escondió, me reservó, me guardó. Él iba a ser el faraón. Él renunció a todo eso. Teniendo por mayores riquezas, versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio del Mesías que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Porque él sabía que Dios es galardonador de los que le aman, de los que le buscan, de los que guardan su palabra. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces, amados, si nosotros continuamos viendo estas cosas tan gloriosas que están preparadas para nosotros en este tiempo, amados, miramos lo que dice Hebreos 3:33, Hebreos 11:33, 34, y vemos los logros de quienes estaban motivados por la fe, motivados, afirmados por la fe. Dice que subyugaron reinos, dice que obraron justicia, obtuvieron promesas, detuvieron las bocas de los leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada, se fortalecieron en la debilidad, se volvieron valientes en la batalla y provocaron la huida de los ejércitos extranjeros por la fe. Estos fueron los que por la fe alcanzaron, pero recordemos que hubieron otros que murieron sin alcanzarlo, porque nos estaba Dios reservando eso para nosotros. Porque el versículo 35 dice que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí, de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, dice el versículo 39, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Y sabe qué estaba haciendo Dios? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por eso es que Dios también quiere perfeccionarte a ti y a mí en la fe. En el capítulo 10, lo vimos en la semana pasada, el versículo 37. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para preservación del alma. El justo
verdaderamente justo vivirá por fe. Pero si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amados hermanos, la exhortación de parte de Dios es que perfeccionemos la fe que Dios puso en nosotros. Recordemos, amados, que Dios nos dio una medida de fe. A todos nos ha dado una medida de fe. Él colocó en nosotros una semilla para que nosotros la cultivemos, para que nosotros la abonemos, para que nosotros le permitamos crecer y dar fruto. Y esa es la fe que vence al mundo. La fe que Dios puso en nosotros, la semilla que Dios puso en nosotros venía de Dios. Esa fe nació de Dios. Y si usted nació de Dios, usted da frutos dignos y puede vencer al mundo que va a querer abrazarnos y va a querer hacer que nosotros hagamos todo lo que el mundo dice. Pero si nosotros tenemos esta clase de fe, vamos a vencer. Amén. Gloria al Señor. Hermanos amados, esta es la reflexión que Dios tiene para que nosotros reflexionemos en este tiempo. Con el favor de Dios estará dispuesta en el transcurso del día o de los días en YouTube para que usted, si quiere, lo comparta, para que usted lo asimile, porque necesitamos. Dios me los bendiga, mis amados. Oremos. Amado Padre, muchas gracias por todo lo que tú has hecho, por todo lo que tú haces y por todo, Señor, lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Queremos, Padre Celestial, alabarte, bendecirte y glorificarte, Padre, todos los días de nuestra vida. Serte agradables y que usted no se avergüence de ser nuestro Dios, nuestro Padre. Y esto es real, Señor. ¿Cuántos padres muchas veces se avergüenzan de los hijos, de lo que los hijos hacen y dejan de hacer? Y así mismo, Señor Padre, vemos que tu palabra nos ha dicho en esta mañana que Dios no se avergonzó de ser el Dios de los héroes de la fe, porque tenía preparada una ciudad para ellos. Rey, gracias. Gracias por ese lugar maravilloso que usted tiene preparado para nosotros después de nuestra partida de aquí. Gracias por esos cielos nuevos y por esa tierra nueva, Padre Celestial, que usted está preparando, Señor amado Padre, para que nosotros entremos y reinemos contigo. Ayúdanos a permanecer firmes en esta fe. Ayuda a tu pueblo, Padre. Ayúdame a mí, Señor. Ayuda a cada uno, papá. Los que han escuchado este día esta palabra, Señor, que tomen la anterior y esta, Padre Celestial, que la unan, papá, que la mediten, Señor, que la abracen, que la evoquen, Padre, que la atesoren en el corazón, que la impartan a sus generaciones venideras, como hicieron los antepasados, estos padres de Moisés. Me da gozo leer de ellos, cómo por la fe preservaron la vida de este hombre de Dios. Y él honró esa fe, renunciando a todo deleite, renunciando al mundo, renunciando a ser el faraón y a gozar de los deleites, pero temporales, del pecado. Tomó la decisión de honrar la fe que vence al mundo. Muchas gracias, Padre.
Muchas gracias por tu obra gloriosa y maravillosa, Señor, de las vidas en los corazones. Gracias. Gracias por haber permitido, papá, precioso Dios, de que estas cosas fueran escritas para que nuestros ojos miren en ellas y nuestra fe sea firme. Gracias por esa medida de fe que nos diste, venida de tu corazón, nacida de ti. Muchas gracias, Señor. Necesitamos perfeccionarla de día en día. Necesitamos, amado Señor, obrar, actuar, evocar esa fe, recordar esa fe, atesorarla, abrazarla, Señor amado Padre, para que se haga vida en nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua, el Mesías. Padre, en tu nombre bendigo, Señor, a todos mis hermanos que están conectados en este momento. Doy gracias por ellos, Señor, por la diligencia, Papá Santo, que tú les has dado, Señor, de conectarse en los sábados, de guardar el Shabbat de Yahweh, de saber que usted no se equivocó cuando dijo que el día de reposo era el sábado y no el domingo. Y que con diligencia, Señor, y por fe, Señor Padre, lo guardamos, Señor, para agradarte a ti, para estar contigo, Señor. Y tomar fuerzas para que el día domingo también estemos alabándote, Señor. Y adorándote, Padre, y recibiendo tu consejo. Doy gracias por ello, Señor. Y desato tu bendición, Señor, bendición de crecimiento, bendición de madurez, de carácter, Padre. El carácter tuyo, el carácter que es firme y no emocional. Bendito es su nombre en ellos, Señor. Gracias, Padre. Bendigo mis hermanos en todo lugar, allá en Estados Unidos, en Canadá, en Bogotá, en Cali, allá en Lobo Guerrero, Señor amado, aquí en Sevilla, mi Rey. Benditos son de Yahweh, el Eterno, el Dios de los cielos. Y desato la palabra del Señor, la bendición de Dios. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre usted. Yahweh tenga de usted misericordia y ponga en ti paz. Y con este nombre puesto sobre ti, pero metido en su corazón y declarado, Él te bendecirá conforme a su palabra en Yahshua, el Mesías. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Rey. Bendecimos el nombre que es sobre todo nombre y te damos la gloria. Gracias por tu pueblo. Gracias, mi Señor, porque somos pueblo tuyo, ovejas de tu prado y de tu mano. Te amamos, te adoramos y te exaltamos. Amén y amén. Bendiciones, mis amados. Estamos pendientes para el miércoles, con el favor de Dios. Por este mismo medio estaremos transmitiendo una palabra del Rey de gloria y de majestad. Dios me los bendice.